Buen día, nosotros somos alumnos de la Universidad Estatal de Sonora, estudiantes de la licenciatura en fisioterapia, y para nuestra clase de procesos biológicos vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. Hola, soy Aline Soto y les voy a hablar sobre la introducción, la historia y la etiología de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, crónica, sistemática, lentamente progresiva, la cual evoluciona hacia el daño articular e incapacidad si no es diagnosticada y tratada oportunamente. Esta patología se caracteriza por ser poliarticular, simétrica y seguir un patrón de afección predominante en las articulaciones periféricas. Suele respetar las articulaciones proximales, aunque en algunos casos el compromiso de estas no excluye el diagnóstico. Su incidencia es de 0.6% a 1%. Perjudica a todos los grupos étnicos y se identifica más frecuentemente en el sexo femenino entre la cuarta y sexta década de la vida, aunque en edades avanzadas la diferencia de prevalencia entre ambos sexos disminuye. En décadas anteriores, la artritis reumatoide se consideraba una enfermedad benigna. Sin embargo, hoy en día se sabe que esta patología presenta un aumento en la tasa de mortalidad debido a todas las complicaciones con las que coexiste. Los descubrimientos terapéuticos en la artritis reumatoide han evolucionado y se intenta controlar el progreso de la enfermedad para evitar la lesión articular y la discapacidad a la que pueda llevar esta patología. Sin embargo, la artritis reumatoide continúa siendo un tema de gran interés médico debido a que, al desconocer su etiología con exactitud, cada día surgen nuevas interrogantes acerca del abordaje óptimo que se le debe ofrecer al paciente para mejorar su calidad de vida. A continuación les voy a hablar sobre la historia. La artritis ha estado plagando a la humanidad desde épocas antiguas. En hacia 1500, el papiro a.C. descubrió una condición que es similar a la artritis reumatoide. Esta es probablemente la primera referencia a esta enfermedad. Hay pruebas de la artritis reumatoide en las momias egipcias, como se encuentran en varios estudios. En la literatura india, Charak Samhita también describió una condición que describe dolor y movilidad de la función común. Hipócrates describió artritis en general en 400 a.C. Él, sin embargo, no describió tipos específicos de artritis. Galen, entre el anuncio 129 y 216, introdujo la artritis reumatoide en el término. Thomas Sydenham primero describió una forma que incapacitaba a la artritis crónica, que fue descrita más adelante en 1880. Brodie continuó mostrando la naturaleza progresiva de esta enfermedad y encontró cómo la artritis reumatoide afectaba las vainas del tendón. Él encontró cómo había daño sinovial de la inflamación y del cartílago asociado a la artritis reumatoide. En 1858, Garrod nombró la enfermedad de artritis reumatoide, que reemplazaba a los viejos deformando la artritis de los términos y la gota reumática. El aspecto de las juntas afectadas de la artritis reumatoide primero fue descrito por Vatanin en 1896. Era en 1940 que Camrow acuñó al reumatólogo el término, y la reumatología del término fue acuñada por el holandés en 1949. En 1932 formaron el Comité Internacional sobre el Reumatismo. Finalmente, les voy a hablar de la etiología de esta enfermedad. Su causa aún es desconocida. No obstante, se ha observado que en la mayoría de casos se relaciona con una predisposición genética del alelo HLA-DR4 y o los alelos relacionados del complejo de histocompatibilidad clase 2, 7, 8, 10 y 11. Sin embargo, los factores de riesgo genético no explican en su totalidad la aparición de esta patología, por lo que se han postulado teorías que sugieren que, además de la predisposición genética, puede haber influencia de factores ambientales como agentes infecciosos, entre estos los virus, el retrovirus, el parvovirus, el virus de la hepatitis C, tuberculosis y el Mycoplasma proteus desencadenan la manifestación de esta enfermedad.
Mi nombre es Marisol Olivas y voy a explicar la fisiopatología del desarrollo de artritis reumatoide. Las interacciones entre el ambiente y la genética promueven la pérdida de la tolerancia hacia las proteínas que contienen residuos de citrulina, reacción mediada por la peptidil-arginina deaminasa, que es generada por una modificación posttranscripcional. Esta respuesta anticitrulina puede ser detectada por linfocitos T y B y es iniciada probablemente en tejido linfático secundario o médula ósea. Más adelante ocurre una respuesta inflamatoria en la articulación por mecanismos poco conocidos y que probablemente involucran vías microvasculares neurológicas, biomecánicas u otras específicas de cada tejido. La sinovitis es perpetuada por un mecanismo de retroalimentación que provoca un círculo vicioso y más adelante genera las alteraciones sistemáticas que darán origen al síndrome de la artritis reumatoide. La patogenia de la artritis reumatoide es compleja y en ella intervienen diferentes poblaciones celulares implicadas en la respuesta inmune innata y adquirida. En su patogenia participan células residentes en la membrana sinovial, como los sinoviocitos B de estirpe fibroblástica o los macrófagos de la íntima, y las células inflamatorias provenientes de la sangre, como los linfocitos T, los linfocitos B y los monocitos. Todas ellas contribuyen a la transformación agresiva del fenotipo de los sinoviocitos B y al desarrollo intenso infiltrado inflamatorio cuyo resultado final es la destrucción del cartílago y del hueso subcondral. La activación de las células T CD4+ es el punto de partida de una cascada de fenómenos proinflamatorios con producción de gran cantidad de citocinas y proliferación celular que, en caso de perpetuarse de forma mantenida, como ocurre en la artritis reumatoide, da lugar a una inflamación crónica muy activa, capaz de destruir los tejidos en las que se desencadena principalmente en las articulaciones en el caso de la artritis reumatoide. En la membrana sinovial comienza a proliferar las células infiltrantes provenientes de la sangre, como los propios linfocitos T y sus subtipos, y también los linfocitos B. Los monocitos se diferencian en macrófagos y osteoclastos, y además activan a los condrocitos articulares. En este medio se producen grandes cantidades de citocinas proinflamatorias como la interleucina, la IL-6 y el factor de necrosis tumoral, entre otras muchas. Las células B producen también autoanticuerpos como el factor reumatoide o los anticuerpos antipéptidos citrulinados, todo lo cual conduce a la destrucción no solo de la membrana sinovial, sino también del hueso subyacente y del cartílago articular. Síntomas y signos. Proceso inflamatorio. Agudo con afectación poliarticular en un 75%. Subagudo con presentación monoarticular o oligoarticular progresivo hasta llegar a ser bilateral y simétrica. Rigidez articular matutina. Subjetiva, de duración variable, generalmente fugaz y hasta de varias horas. Puede afectar a cualquier articulación sinovial. Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, metatarsofalángicas con menor frecuencia en los hombros y rodillas. Otros síntomas pueden ser sensibilidad en las articulaciones, inflamación de las articulaciones, sensación de calor en las áreas articulares que a veces se irradia hacia afuera, rigidez articular o dificultad para movilizar las articulaciones al levantarse por la mañana y mejora en el transcurso de unas horas. Buen día, mi nombre es Susana Casillas y les voy a hablar sobre el tratamiento para la artritis reumatoide. Si bien no hay una cura para la artritis reumatoide, sino que la fisioterapia y los medicamentos pueden retrasar el avance de la enfermedad. Por esto, el tratamiento consiste en los inmunosupresores. Estos inmunosupresores son fármacos que inhiben la activación de las células T, evitando que éstas ataquen al órgano trasplantado o generador de estímulos antígenos.
El tratamiento para la artritis se centra en aliviar los síntomas y mejorar el funcionamiento de las articulaciones. Hay varias formas para tratar esta enfermedad. Los principales son los medicamentos y la fisioterapia. Los medicamentos recomendados para la artritis reumatoide son los antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ya que estos demoran o detienen el ataque del sistema inmunitario a las articulaciones. Y en la fisioterapia están tratamientos como el láser de baja potencia y TENS, que disminuyen el dolor a corto plazo. Uso de férulas ayudan a mantener posturas y prevenir deformidades. La combinación de parafina y ejercicios activos, que también son eficaces contra el dolor. La hidroterapia, que es muy recomendable en estados de inflamación. En una piscina, la flotación ayuda a proteger las articulaciones y facilita los movimientos. La movilización articular, que es importante para mantener lo más flexible posible las articulaciones. Estos son solo algunos de los tratamientos fisioterapéuticos para la artritis reumatológica. Por último, antes de realizar cualquier tipo de tratamiento fisioterapéutico en un paciente, hay que hacer una valoración detallada de los siguientes puntos, entre otros, como el estado de la piel, si hay existencia de atrofia, edemas o cicatrices, alteraciones como inflamación, deformidad, limitación o alteraciones tendinosas, recorrido articular, si hay fatiga, dolor, estabilidad y movilidad. Deformidades, si las hay, se valora la necesidad del uso de ortesis. Nivel de dependencia o independencia en las actividades de autocuidado, laborales y de ocio. Las dificultades que presenta al realizarlas, valorar la implantación de ayuda técnica. Después de haber hecho esta valoración, tenemos una idea clara del estado del paciente y podemos proceder al tratamiento adaptado a su condición. Es todo por nuestra parte. Gracias.